Atención, Guamote, ¿tu computadora está más lenta que nunca? Tranquilo, tenemos la solución perfecta para ti. En Doctor System nos especializamos en mantener tu computadora en óptimas condiciones, con nuestro servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para computadoras, laptops e impresoras. Así es, en Guamote ya contamos con profesionales a otro nivel. En Doctor System también puedes comprar laptops, impresoras, accesorios de todo tipo y de última generación. Además, puedes adquirir licencias de antivirus y Office. Puedes comprar cuentas de streaming de tus plataformas favoritas como Netflix, DirecTV Go, Prime Video y mucho más. Todo en un solo lugar. Pero eso no es nada, porque en Doctor System también pensamos en tus necesidades cotidianas. Realiza pagos de servicios básicos como luz, agua, planes telefónicos y mucho más. Estamos ubicados en las calles 1 de Agosto y Manabí, frente a Almacenes León. En Doctor System, tu computadora está en buenas manos. No esperes más. Tu computadora merece lo mejor. Y en Doctor System sabemos cómo darle ese cuidado especial. Para mayor información, comunícate al 0999-002-793 con el ingeniero Jonathan Quispe. Somos la voz de Guamote. ¿Ya visitaste Tupu Café? Tupu Café está ubicado en las calles 10 de Agosto y Chile, en el cantón Guamote, al lado derecho de la iglesia La Matriz, en la puerta de la parroquia. Si tienes ganas de un café o un postre, visítanos todos los días desde las 7:30 a 11:30 de la mañana y en las tardes desde las 15 horas hasta las 19 horas. Puedes encontrar cafés, infusiones de Santa Cruz, postres del convento, sándwiches de palmira y cebadas, cervezas artesanales y una variedad de artesanías realizadas por guamoteños a precios muy accesibles. Vive esta experiencia en Tupu Café. Nosotros esperamos por ti. Continuamos reinventándonos. Descarga nuestra aplicación en Play Store y disfruta de nuestra buena compañía. Tendrás acceso a nuestra página web, nuestras redes sociales. Podrás estar informado, entretenido y conocerás de lo que acontece en nuestra propia localidad. No es cuento, la voz de Guamote en tus manos. ¿Cuántos años de abogado es? 2021. ¿Qué tal, amigos de La Voz de Guamote? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este segmento Camino al Progreso. Hoy con un invitado especial, el abogado Luis Mario Naula. Muy buenas tardes, estimado abogado. Bienvenido a las instalaciones de La Voz de Guamote. Y un poco también agradecerles a todos ustedes por estar conectados con La Voz de Guamote. Hoy vamos a debatir quizá un poco y exponer las 11 preguntas. Se acerca el referéndum y la consulta popular, donde quizá todos los ecuatorianos estemos en zozobra del desconocimiento de lo que trata estas preguntas. Entonces, basado en ese contexto, estimado abogado Mario, bienvenido a las instalaciones de La Voz de Guamote. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Dios, luego a La Voz de Guamote por darnos esta apertura, siempre predispuestos, y a la vez pues un saludo cordial a todos quienes nos siguen, nos visualizan a través de este medio de comunicación, que no solamente aquí en el Cantón Guamote, a nivel provincial, nacional e internacional. Un saludo cordial de su servidor Mario Naula, siempre a las órdenes de lo que esté sea a nuestro alcance.
Qué agradable, estimado don Mario, como les decimos aquí en la localidad, pues nosotros gustosos de que nos haya podido acompañar en esta tarde. Abordamos entonces, siendo las 4:23 de la tarde, pues abordamos un poco el panorama. Si bien es cierto, viene el referéndum, pero también vienen las preguntas de la consulta popular, que son 6 preguntas. Pero dentro del referéndum está la reforma parcial de la Constitución, que hace énfasis la pregunta 1. Entonces, basado en ese tema, preguntarle cómo se realiza esta reforma parcial de la Constitución, en qué consiste, no sé si nos puede ayudar. Usted es el experto y, por supuesto, para saldar todas estas dudas. Muchas gracias. Bueno, dentro de ese tema, aclarando primero de que lo que nosotros venimos a dar también es nuestro criterio, ¿no? No es un favor al sí ni un favor al no, sino más bien analizar, como usted bien lo dice, pues de acuerdo a nuestro criterio, a nuestro panorama, en qué sentido nos encontramos en este momento a nivel nacional. En ese sentido, una reforma parcial viene a ser prácticamente colocar algo en lo que está escrito, ¿no? Justamente nos dice de que tenemos que de reformar parcialmente, no totalmente, ¿no? Es decir, algunas palabras, cambiarlo, algunos sinónimos que nos permitan entender de mejor manera o concretar lo que prácticamente el gobierno nacional quiere a través de estas preguntas para tener gobernabilidad, por el hecho de que posiblemente no tenga gobernabilidad con la Asamblea Nacional, pues ha visto necesario encaminar esta vía pues para tener su gobernabilidad de una mejor manera y forma. Pero basado en ese tema, entonces, la pregunta número 1, que ustedes por supuesto lo pueden visualizar a través de la pantalla de La Voz de Guamote, claramente nos dice: ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución? Entonces, básicamente, si usted nos puede explicar, es como que piden, y que de cierta manera se está ejecutando, lo diría yo, ¿no? Desde, como decimos, todo esto son nuestros criterios, nuestros análisis, porque al final las Fuerzas Armadas, la policía, obviamente presta estos servicios. Entonces, no sé, en un inicio decíamos, ¿será realmente válida el referéndum y la consulta popular, o definitivamente se pudo haber hecho por otras instancias? Claro, bueno, en este tema, específicamente en la pregunta 1, primero hay que tener en claro y en cuenta de que son dos instituciones diferentes, la Policía Nacional y en este caso los militares. En ese sentido, cada uno cumple sus funciones. La Constitución de la República de Ecuador y las leyes conexas pues prácticamente determinan las funciones de cada institución del Estado, sus fines, sus objetivos, etcétera. En ese sentido, pues lo que nos está diciendo, ¿no? La pregunta 1 netamente es que si estamos de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, lo que, como usted decía, por ejemplo, en este momento a través de un decreto ejecutivo ya se lo está realizando. Los militares están apoyando a la Policía Nacional para prácticamente esta cuestión de la inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, justamente lo que decíamos al principio, pues prácticamente las instituciones como la Policía Nacional, los militares, tienen sus características, tienen sus objetivos, tienen sus metas. En ese sentido, el gobierno nacional, a través de este referéndum, quiere prácticamente reformar una parte en donde le permita tanto a la policía, en este caso a los militares, que les permita también ayudar en la seguridad a nivel nacional. En ese sentido, pues efectivamente esto se podría haber hecho a través de la vía legislativa, a través de la Asamblea Nacional, pero ustedes saben de que ahí están varios movimientos, partidos políticos, no están solamente afines al gobierno, sino también están en oposición, y de esa manera creo yo, al menos de que el gobierno no tiene la credibilidad y más que todo el apoyo necesario. Por esa razón se ha visto necesario de que se haga, entre comillas, pues consultando al pueblo, ¿no? Porque recordemos que estamos dentro de un referéndum y también dentro de una consulta popular. Entonces,
En ese sentido es lo que ellos prácticamente están encaminados, pero yo creo que podrían haberlo hecho pues a través de la Asamblea Nacional y evitarnos todos estos gastos innecesarios que creo yo que hoy en día estamos teniendo. Estamos con una inseguridad terrible a nivel nacional y esos recursos prácticamente podríamos haberlos utilizado en ese sentido. Sí, qué agradable un poco que nos comparta también este criterio de la pregunta 1, pero también vamos con las siguientes interrogantes, recordarles a todos que son 11 preguntas que tendríamos que responder este 21 de abril del 2024. Por supuesto, estamos repletos cada año con varias elecciones, pero bueno, ese es el panorama que nosotros vivimos aquí en la localidad también y a nivel nacional y también de forma internacional, porque nuestros hermanos migrantes también continúan sufragando. Basado en esa temática, también existe la enmienda constitucional. Si nos puede ayudar de qué se trata una enmienda constitucional para que la población pues conozca un poco y se entere de dónde nacen estas interrogantes. Claro que sí. Bueno, en referente a la enmienda constitucional quiere decir algo que no existe, algo que no está escrito dentro de la Constitución, en este caso, como se dice morochamente, perdón el término, pues aumentar algo, ¿no? Aumentar algo que no estaba previsto, obviamente con el objetivo general de cuál es el objetivo neto de cada institución, en este caso del gobierno nacional. A través de la Constitución lo que le va a permitir es la gobernabilidad, tener credibilidad y tener apoyo más que nada, pues para hacer lo que él ha pensado a nivel nacional en diferentes instituciones, programas que tiene el gobierno nacional. Entonces, en ese sentido es que vamos a incrementar algún texto que no existiría. Basado en eso, entonces, les ponemos en la pantalla la pregunta número 2, que básicamente nos dice esto. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Entonces, basado en ese tema, un poco para que nos comparta también los comentarios sobre este interrogante número 2, que por supuesto todos los ecuatorianos tendremos que estar decididos en cómo vamos a contestar. Sí, no, ustedes lo sabrán este 21 de abril. Claro que sí. Específicamente, como decíamos, dentro de la Constitución, obviamente nos habla de la extradición, pero es de una forma general, ¿no? Acá el gobierno lo que nos está indicando es que se garantizará, ¿no es cierto? Más bien dicho, debería garantizarse todos los derechos de las personas, porque recuerde que tenemos nosotros firmados convenios, acuerdos internacionales que prácticamente nos va a permitir que nosotros no podemos violentar ninguna norma si ellos se encuentran en otro lugar. Esto prácticamente de la extradición nos manifiesta de que esta persona que ha delinquido o ha cometido algún tipo de delito, pues está en otro país. Entonces la idea, según esta pregunta, es prácticamente traerlos acá a nuestro país, sentarlos acá en los juzgados y juzgarlos. O si ya tienen una sentencia ejecutoriada, prácticamente tenerlos acá en los centros de privación de libertad. Eso prácticamente nos está manifestando esta pregunta de que si estamos de acuerdo o no. Bueno, en cierto modo, yo pienso que brindándoles todas las garantías necesarias, respetando los derechos humanos, es necesario, ¿no?, que puedan venir estos tipos de personas a ser juzgados en nuestro país, porque recordemos de que el delito cometido obviamente debe ser en nuestro país, pues, ¿cierto? Obviamente tendría que ser en nuestro país, que ellos salieron de aquí huyendo de ese tipo de responsabilidades, entonces tendría que, para mí sí podría ser necesario de que ellos tengan que venir, pero siempre y cuando respetemos los derechos o los acuerdos internacionales, porque si no lo hacemos, lamentablemente nos estamos convirtiendo en un país que no estamos respetando nada. Y como lo decimos, botándonos la soga al cuello, ¿no? Porque al final somos un país
que necesita mucho del apoyo internacional, que tenemos, al menos en nuestro cantón, tenemos un montón de organizaciones, fundaciones que en realidad tenemos el apoyo internacional. Entonces, de alguna manera, todas estas acciones que ejecutemos o que realicemos, como el caso de Jorge Glass, valga la redundancia, tocar este tema, pues es como no respetar todo lo que está establecido en la ley. Y entonces, ¿qué nos conlleva esto? Pues tener unas consecuencias quizá negativas, esperemos que no, y bueno, encomendémonos también a Papá Dios que nos ilumine. Basado en ese tema también, entonces nos vamos con la tercera pregunta, que tiene que ver igual en la enmienda constitucional, que dice de la siguiente manera: ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de acuerdo con el anexo 2? Lógicamente, bueno, en este sentido, en todos... Bueno, actualmente sí existen juzgados, ¿no?, de primera, segunda instancia, pero en muchos cantones, cabeceras provinciales, hablemos, ahí posiblemente digamos que sí existen juzgados especializados. Pero, por ejemplo, acá en nuestro cantón no tenemos juzgados especializados. Aquí tenemos una unidad judicial multicompetente, es decir, que un juez conoce todas las materias, niñez, adolescencia, trabajo, familia, o sea, inquilinato, penal, todo. Prácticamente este juez tiene conocimiento de todo, resuelve de todo. En ese sentido, pues él mismo también es competente para conocer las garantías jurisdiccionales. Todas las garantías jurisdiccionales están amparadas en la Constitución de la República de Ecuador, y esto prácticamente en muchos de los casos se ha visto de que a veces los jueces, obviamente por tener no un conocimiento total, usted sabe que cuando uno ya se especializa en una área, un tema específico, pues ya está netamente ahí, ¿no? Es, por ejemplo, cuando uno se gradúa de médico, todos los médicos son médicos generales, ¿no es cierto? Obviamente tienen conocimiento general de la materia en sí, pero ya cada uno se va especializando en diferentes ramas. Entonces estas personas ya son especialistas, conocen muy bien qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que hacer, cuál es el problema, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas. Entonces, en ese sentido es necesario de que exista a nivel nacional juzgados especializados, que esto nos permita que muchas veces los juicios de garantías jurisdiccionales, por decir un ejemplo, aquí en Guamote se plantea aquello, el juez de primera instancia le da la opción o le da el poder a usted de que usted tiene la razón, pero quizás la otra parte no está de acuerdo, hace una apelación, va a la Corte Provincial y la Corte Provincial dice: no, aquí el juez de primera instancia se ha equivocado, usted no es el titular de tal o cual derecho. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Pensamos de que si es que ya son jueces especializados, tanto en primero como en segundo nivel, pues prácticamente no habría este tipo de cosas, ¿no? Y las sentencias se ratificarían prácticamente en un sentido a nivel local y a nivel provincial. Entonces, en ese sentido, pienso que es bastante importante este tipo de juzgados, que los jueces sean especializados para que la justicia sea al amparo, digamos, de los derechos constitucionales que cada una de las personas tenemos. Basado en eso, entonces, digamos que esta pregunta número 3, pues tendría, de alguna manera, son criterios muy personales, aclaramos eso para toda nuestra audiencia, que en su perspectiva, pues sería un sí, porque basado en este contexto, necesitamos, como usted dice, jueces especializados, jueces con conocimiento, porque no digo que desconocen, ya nos ha explicado don Mario que necesitan especializarse por todo el sentido de la palabra, porque necesitamos que haya transparencia y que no se diga: oh, me confundí en algo, no analicé bien, pero ya le declaro que gane el otro señor que no tenía nada que ver, cuando no hay quizá una preparación como la que usted nos ha explicado. Bueno, en ese sentido, yo quisiera responderle indicando de que como profesional del derecho
si es necesario para mi criterio de que exista este tipo de unidades o juzgados especializados en materias, ¿no? O sea, desde el sentido profesional. Por supuesto. Creo que también yo pienso que también para la ciudadanía es indispensable, porque si no existen jueces especializados, lamentablemente la justicia para unos no va a llegar, solo va a llegar para otros. Entonces, por ese sentido, personalmente pues estoy de acuerdo para que se maneje o prácticamente se implementen estos juzgados a nivel nacional. Y recordar también a toda la comunidad pues que nuestro país está viviendo un tema muy controversial en el tema de la justicia, ¿no? Y de alguna manera quizá esta pregunta viene también para valga la redundancia, que la comunidad, que la población pues diga sí, no, queremos esto, y de alguna manera queremos también llegarles con estos criterios, desde expertos también, pero con criterios muy personales. Ustedes lo pueden decidir, ustedes pueden analizar las 11 preguntas que por supuesto lo podrían responder en el referéndum y la consulta popular que se va a desarrollar este 21 de abril. Basado en ese tema, entonces también vamos abordando la siguiente pregunta, que es de la enmienda constitucional, la pregunta número 4. Y como ustedes lo pueden apreciar en pantalla, nos dice de la siguiente manera: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales? Recordemos primero que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 190, nos habla métodos alternativos para la solución de conflictos, que hoy en día inclusive en los juzgados se viene implementando, ¿no? Claro, ahí está el arbitraje, ahí está la conciliación, centros de mediación, etc. Entonces, en ese sentido, el arbitraje internacional es bastante importante desde mi criterio personal, porque usted sabe que muchos juicios han durado años, y en este caso a nivel internacional, mucho más, hay a veces de 5, 10 años, 15 años de juicios que no se ha podido prácticamente resolver de forma definitiva, porque quizás, como decíamos hace rato, pues ya el juez de primera instancia da a una persona el derecho correspondiente, el otro apela, el otro también apela, bueno, cosas... Y vamos apelando. Vamos apelando y prácticamente no se termina el proceso, ¿no es cierto? En ese sentido, esto del arbitraje internacional nos va a permitir prácticamente al Estado que tenga problemas, controversias con alguna institución, con algún Estado, con alguna cuestión a nivel de contratos, nos está diciendo, ¿no? A nivel de contratos, de que tal vez contrate el Estado a una empresa para que realice un asfaltado de vía. Esto prácticamente no cumple con las condiciones, con los términos contractuales. Lamentablemente, como decíamos, vamos a procesos judiciales y no terminamos. Pero a través de este método que posiblemente se implemente en nuestro país, pues prácticamente nos va a permitir resolver de mejor manera. Muchas veces en juicios normales, comunes, digamos, planteamos, dígase, juicios de linderos, porque a veces no estamos de acuerdo con nuestros linderos, que el vecino se ha metido, que por acá también, que por allá también. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Primerito hacemos la vía voluntaria o conciliatoria, esto a través del centro de mediación. Llamamos, nos sentamos a conversar las dos partes, a ver cómo arreglamos. Si logramos llegar a un acuerdo voluntario, normal, sin problema, pues suscribimos el acta y eso ya tiene sentencia, o sea, de carácter de sentencia. Pero si no logramos arreglar en esta mesa de diálogo, lamentablemente tenemos que ir a los procesos judiciales. Entonces, más o menos es de esa manera que se va a implementar en nuestro país, que podamos sentarnos entre las dos partes, negociar y ponernos de acuerdo y poner fin a los procesos. Interesante esta parte también, porque de alguna manera, ¿para qué esperamos tantos años, no? Que se archiven, o de alguna manera incluso se van extraviando los documentos, las evidencias que pueden ayudar en un juicio, pero de alguna manera, pues si ya existe esto, sería beneficioso para la comunidad y para las personas que por supuesto enfrentan estos retos. Basado en ese tema, entonces nos vamos con la pregunta 5 de la enmienda,
constitucional, ustedes lo pueden apreciar en pantalla, y dice de la siguiente manera: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Y nos vamos con este interrogante, estimado Mario, porque al final ha habido mucha controversia también basada en esta pregunta, ¿no? Número 5, y para ver a usted qué le parece, está a favor, está en contra, cuáles son, o si no, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas también de aplicarse, digamos, de ganar el sí en esta pregunta, pues cómo se aplicaría, cómo vería usted el panorama. Bueno, el panorama que se vendría, si se aplicaría por el sí dentro de esta pregunta, es prácticamente una precarización laboral. Lamentablemente nuestra Constitución prohíbe aquello, ¿no? Prohíbe aquello, tajantemente prohíbe. El artículo 33 de la Constitución prácticamente nos habla acerca del derecho al trabajo que tenemos, y nos dice también que el derecho al trabajo es irrenunciable, imprescriptible. Entonces, en ese sentido, yo creo que este tipo de cosas no sería bueno implementarse en nuestro país, porque no somos un país desarrollado, no somos un país netamente, altamente, digamos, con capacidad económica prácticamente para pagar por horas, ¿no? Y aquí no nos está especificando si solamente es, pongamos un ejemplo, que es para jornaleros, que es para tal o cual sector de la economía del país, si no nos está diciendo de una forma general. Esto podría llevarnos a pensar de que, por ejemplo, si se aprobara esto en meses posteriores, prácticamente el gobierno nacional podría contratar a médicos, a abogados por horas. ¿Y cuánto es lo que nos van a pagar o les van a pagar por trabajar por horas? Más o menos, según lo que se está estimando acá, es alrededor de $3.80, me parece que, o 3.50. Entonces, eso prácticamente no es prudente en nuestro país, no es adecuado, porque no estamos en la capacidad para afrontar este tipo de cosas. Siendo un país desarrollado como Estados Unidos, Europa, o sea, prácticamente ahí vamos a tener esa capacidad de que nosotros podamos tener este tipo de mano de obra por horas. Pero hoy en día en el Ecuador no se ve prudente, no es necesario. Hoy ven ustedes inclusive que no tenemos una estabilidad laboral, no tenemos un trabajo digno, ni siquiera con la remuneración básica unificada del trabajador en general, que hoy en día es $460, y la canasta básica supera inclusive aquello. Entonces, peor por horas en trabajo. Yo creo que los más beneficiados en este tipo de cuestiones que quiere hacer el gobierno nacional van a ser las empresas, porque ellos posiblemente van a ayudarles de que vengan unos 2, 3, 4 trabajadores y les cobren por horas ya. Pero también recordemos que a través de esto prácticamente el gobierno, a mi criterio, lo que pretende es evadir incluso la responsabilidad patronal a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con el trabajo por horas usted no va a ser ni siquiera afiliado, no vamos a poder tener derecho como ahora, por lo menos a hacernos chequeos médicos o otras cuestiones de salud que tenemos en el IES, ¿no? Entonces, peor con el trabajo en horas, no vamos a poder hacerlo. Entonces, por esa razón, prácticamente creo que no es necesario, no es prudente que en nuestro país se implemente este tipo de cuestiones laborales, porque no estamos a la altura de unos países desarrollados. Importante esto, cabe resaltar y recalcar que todos ustedes, los ecuatorianos, vamos a tener que votar, sufragar, como lo denominamos en la consulta popular y el referéndum este 21 de abril. Y me alegra mucho, como nosotros decimos, ¿no? Entre guamoteños, entre gente del pueblo, que nos identificamos y nos damos cuenta de a dónde va con esta pregunta, que como decíamos en un inicio, tal vez haya cosas positivas dentro del referéndum y la consulta popular, pero también hay cosas que nos preocupan, porque de cierta manera
quienes saldrían beneficiarios son los empresarios y de alguna Así es. manera nosotros, la gente que estamos acá en la clase media, clase baja, pues de cierta manera es perjudicial. Han migrado gran cantidad de personas en busca de trabajo porque no hay trabajo. Así es. Entonces, tratar de implementar este tipo de interrogante para consulta popular, no sé si a mi criterio personal también denominarlo tal vez como una ofensa o algo, porque en realidad es cauteloso, ¿no? Y para todos ustedes, por supuesto que lo tienen que analizar. No, aquí no estamos determinando si votar por el sí o por el no, sino que ustedes lo decidan, ustedes a conciencia digan, bueno, pues con esta pregunta me identifico, esto es lo que va a pasar. Nosotros lo que estamos realizando aquí en Camino al Progreso con nuestro invitado especial, el abogado Luis Mario Naula, es como un breve análisis de las interrogantes, las 11 interrogantes. Basado en eso, entonces, terminamos un poco las preguntas del referéndum y vamos con la consulta popular. Dentro de la consulta popular existen 6 interrogantes y le pedimos, por favor, que nos proyecten en pantalla la pregunta de la consulta popular, que dice de esta manera: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Dentro de la consulta popular, también como decíamos al principio, ¿no? Esto viene también un poco engañosa desde el gobierno central, pienso yo, a mi criterio, debido a que con estas preguntas como que nos quieren también confundir, ¿no? Consulta popular manifiesta de que queremos consultar a la gente, si están de acuerdo o no están de acuerdo. En este caso nos están preguntando si prácticamente estamos de acuerdo para que se hagan los controles Control de armas. de armas, pero solamente nos están poniendo una ruta. Nos dicen en los alrededores o en los caminos que llegan a los centros de rehabilitación social, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que para mi criterio la pregunta debería ser en el territorio nacional. Porque si bien es cierto, nos vamos a centrar donde están las cárceles prácticamente, pero usted sabe que mucha gente ya no coge esa ruta. Me voy por avión. Me voy por otro lado, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que la pregunta debería ser a nivel del territorio ecuatoriano, ¿qué nos va a permitir esto? Que tengamos seguridad, que tengamos garantía de que prácticamente por Guamote no sabemos si por aquí puede pasar este tipo de cosas. Envía a Riobamba, a La Tacunca, envía a Cuenca, a Guayaquil, como usted sabe estamos en el centro, entonces posiblemente por acá estén pasando por todo lado. Y pero de alguna manera en este interrogante, o sea, sí existe este control de armas, municiones de las Fuerzas Armadas, se ha realizado. Creo que algunas veces que viajamos a Riobamba también hemos sido como testigos de que se está realizando esto. ¿Necesariamente debería estar dentro de la consulta popular o también se podría haber hecho de otra forma? Porque al final pues sí se realizan. Quizás la pregunta también debería ser, como usted dice, en territorio todos los días o cómo se desarrollaría, porque al final sí se ha efectuado este tipo de acciones desde Fuerzas Armadas y Policía Nacional también. Entonces, como usted dice, pues es como unas preguntas que nos llegan a hacer pensar y analizar y decir, bueno, si están haciendo, ¿por qué? ¿Para qué nos preguntan? Porque sí, a veces como que sí lo están haciendo, pero ¿cuál sería la frecuencia? También podría ser un factor. Exactamente, sería importante de contar con eso, con esas características que usted nos manifiesta, porque es necesario, ¿no? Es necesario, como usted dice, sí, hemos visto y incluso hemos sido sometidos a este tipo de requisas que nos hacen, ¿no? Yo más he visto en las fronteras, por ejemplo, cuando hemos viajado para Colombia, ahí existe bastante control de este tipo, si estamos con armamentos, incluso nos sacan todas las cosas que traemos en las maletas, nos revisan todo en su totalidad. Pero por estos sectores, últimamente, desde que hubo este decreto del presidente nacional, pues esto es lo que ha permitido que prácticamente las Fuerzas Armadas, en este caso, pues salgan a las calles y traten de verificar y traten de realizar este tipo de control.
Entonces sería necesario, como yo decía, que sea a nivel del territorio, a nivel nacional, que no sea solamente una parte, porque usted sabe, eso pueden, como decíamos hace rato, ya tomar otras vías, otras alternativas, y O pueden aéreas. ingresar aéreas, como sea, porque recuerde que hemos visto en los últimos meses que cuando se han hecho los ingresos de los militares a los centros de privación de libertad, en este caso a las cárceles, que prácticamente ahí incluso tienen túneles. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que solamente por ciertas partes se hace el control y ya no vamos a tener el ingreso de armamentos, municiones, etcétera? Entonces, en ese sentido, creo que igual simplemente esto nos está como que poniéndonos a pensar un poco y decir, no, pues a veces pensamos que no, para mí sí está bien la pregunta, que se haga el control, pero muchas veces no nos damos cuenta de que se está sectorizando algunas cosas y que podemos ser perjudicados en otras partes. Y claro, esto se podría haber hecho de otra vía, incluso como decíamos, la vía más idónea en este caso es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene la potestad, la facultad que le da la Constitución de la República de Ecuador, la ley legislativa que les permita prácticamente hacer este tipo de cambios a la Constitución, este tipo de cambio a las leyes conexas, que les permita al Estado, al gobierno nacional, realizar este tipo de eventos en bien de la seguridad de nuestro país. Por supuesto. Basado en ese tema también entonces nos vamos con la séptima pregunta de la consulta popular y de alguna manera pues nos dice de la siguiente manera: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias, catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? En esta parte creo que es bastante importante analizar de que nosotros como Ecuador hoy en día, quizás incluso a nivel regional, tenemos las penas más altas en los delitos que usted acaba de mencionar, pero es lamentable de que por más aumento que hagamos a las penas, no hemos tenido una disminución. Las estadísticas no nos dicen eso. Lo ideal sería de que si hoy tengo 10 años para un asesino, si hoy le pongo a 50 o 100 años, se supone que ya nadie va a cometer el delito, ¿no es cierto? O sea, esa sería la lógica, que analicemos, ¿no? Si yo, mientras más penas pongo, debería reducir el nivel delictivo en este caso. Hablemos del asesinato. En ese sentido, analizando de una forma personal, pienso que las penas ya están dadas, pero lamentablemente la delincuencia no ha reducido. Por lo tanto, consideraría yo de que primero debería trabajarse en los centros de rehabilitación social, es decir, dar de alguna manera, no sé, trabajo a los que están prácticamente privados de libertad, porque usted sabe que ellos actualmente por los convenios internacionales de derechos humanos gozan de toda protección. Entonces, ahí adentro tienen que, obviamente, tener su alimentación, café, almuerzo y merienda, debe tener su habitación para descansar, debe tener servicios higiénicos para hacer sus necesidades biológicas, incluso, usted sabe, existen canchas deportivas, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas deberían mejorarse, no sé, colocarse proyectos que prácticamente permitan realizar ciertas actividades a los privados de la libertad, PPLs que se llama. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a que quizás esta persona, que una vez que cumpla su pena, digamos que estuvo para 10 años, cumplió los 10 años, se supone que tiene que salir a la sociedad, reinsertarse en la sociedad, volver a ser una persona normal en la sociedad,
como fue antes de ser delictivo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que no se ha trabajado, y más bien pienso que pues por más pena que aumentemos a los delitos que nos dice acá en la consulta popular, pues no vamos a disminuir el nivel delictivo que actualmente existe, porque es bastante. Usted al menos ve en la costa, es a diario que el sicario mata a uno, mata a dos, mata a tres. O sea, ¿qué nos garantiza, digo yo, de que hoy pongamos a 100 años de pena y mañana ya nadie va a morir? Sería excelente. Ahí sí sería aplaudido esta pregunta. Pero si no hay resultados como usted nos dice, pues no hay de dónde. Y a veces también un poco, digamos, tenemos como este panorama de pensar que necesitamos que en el centro de rehabilitación se corrija el accionar de ellos que por esa razón fueron a parar a estas instalaciones. Entonces, de alguna manera también volvemos a pensar, ¿no? Como seres humanos, como padres, como madres, a pensar dónde está la falla. Sí, porque si tenemos una sociedad con estas consecuencias que hoy lo estamos viviendo, necesitamos dar esa reestructura incluso desde nuestros hogares. Quizá hoy hablamos de la consulta popular, pero también un análisis general para todos quienes nos escuchan a través de nuestra radio, La Voz de Guamote 1520 AM, pero también a quienes están visualizando esta transmisión a través de nuestro Facebook Live. Recordarles a todos ustedes que esta problemática pues se va expandiendo, y yo en un inicio le había dicho, pues antes México, Colombia, ahí pasan estas cosas fuertes, pero Ecuador no. Entonces al final hoy estamos quizá en la mayoría de las portadas a nivel internacional por todos los acontecimientos que se ha dado en nuestro país. Sin embargo, estamos a puertas de una consulta popular, de un referéndum, y necesitamos continuar informando y llamándoles a ustedes a que de verdad tengan el criterio, analicen bien las preguntas. Ustedes son quienes deben elegir por el sí o por el no. Basado en ese tema también entonces nos vamos, estimado Mario, por la octava pregunta, y que de alguna manera nos dice de la siguiente manera, ustedes lo pueden ver en la pantalla. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Yo creo que de alguna manera pues estas dos preguntas se vinculan bastante, ¿no? Porque al final tienen relación. ¿Cree que le podríamos adecuar, lo hubiéramos podido adecuar en una sola pregunta quizá? Claro que se podría haber adecuado, como usted mismo dice, tiene relación, ¿no es cierto? Hoy en día incluso se ha escuchado de que cierta persona está sentenciada para 10 años, pero que por su buen comportamiento, todo lo demás, a veces pasa hasta unos 7 años, 6 años. Y salió en libertad. Y salió. Pero como decíamos, si adentro no tiene una formación académica o laboral, lamentablemente, digamos que después de 7 años sale hoy día. O sea, el panorama de él es bastante diferente a los años anteriores. Y la situación actual, la inseguridad que hoy en día vivimos en el Ecuador, lamentablemente, posiblemente a esta persona le lleve nuevamente a delinquir otra vez. Entonces, mire, alguna vez un juez me decía a mí, dice las personas privadas de libertad, muchas veces ya las que cometen los delitos, puede ser en menor grado, máximo grado, prácticamente dice, a la cárcel le ven como un hotel. Dice, y yo me preguntaba, digo, pero ¿cómo le van a ver como un hotel a la cárcel? El señor juez me decía, porque ellos, miren, se van, tienen comida, tienen habitación, tienen televisión, tienen todo, tienen internet inclusive. Bueno, pasan sin hacer nada y ya prácticamente se acostumbran a ese tipo de situación en la que están viviendo. Entonces, en ese sentido, pienso yo que sí debería, o sea, la persona que es sentenciada a tantos años por un delito, debería cumplir la pena en su totalidad, para que pueda salir.
porque a través de eso, digamos, se está resarciendo el daño que habría cometido. Entonces, yo sí estaría de acuerdo que estas personas deben cumplir la pena que se le ha dado de acuerdo al tipo penal que se le haya aplicado. De delito. De delito, Y sobre todo quizá también consciente, ¿no? O sea, de verdad, si cometimos un delito, si hurtamos, Dios no quiera, Dios mío, a veces también ha habido muchos casos de femicidios y de alguna manera, pues, como usted decía, pasan a las instancias, a primera instancia, segunda instancia y ya, se liberan de todos los cargos y al final, pues, no hay, digamos, esa transparencia en la justicia donde la población quizá hoy diga, no, pues entonces necesito que se aplique, bueno, ustedes lo analizarán a conciencia personal. Basado en esa temática, entonces también nos vamos con la pregunta número 9. Estamos, reitero, informándoles de la consulta popular. Estas son las preguntas. Y la pregunta 9 dice de la siguiente manera. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Sí, sería interesante de que obviamente en este caso, digamos, que alguna persona porte armas o municiones, como dice en la pregunta, pues sin tener los permisos adecuados, ¿no? Recordemos que hoy en día sí hay una ley que permite a las personas civiles, inclusive de que pueden portar sus armas, pero siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios e indispensables para este tipo de casos. En este sentido, es necesario, imagínese, que una persona común y corriente como yo ande por las calles llevado una arma, llevado las municiones, y que no pueda justificar, que no pueda decir de dónde lo obtuve, ¿no? O también tal vez poner en conocimiento de que tal vez yo estoy sufriendo un atentado, una amenaza, pero para eso, digo yo, están las autoridades pertinentes en donde se podría dar el aviso correspondiente, pero debería tipificarse a las personas que prácticamente no están en condiciones de llevarlos. En este sentido, va más, digamos, al sentido de que existe, usted sabe, delitos del narcotráfico hoy en día, y esas personas, sicariatos, son los que más inclusive tienen armamentos mejor que la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese sentido es necesario de que se tipifique a esto también como un delito y que obviamente puedan ser juzgados en los tribunales, en los juzgados a nivel nacional, y que obviamente si no pueden justificar también tienen que responder, ¿no es cierto?, por qué motivo, por qué razón están portando este tipo de armas, de municiones, que no está permitido que se lo lleve así tan fácilmente. Importante esta pregunta porque al final, como usted nos dice, estimado abogado Luis Mario Naula, pues al final necesitamos verificar quién porta y por qué lo porta, ¿no? De alguna manera, sí. Porque si no hay esa justificación, lógicamente se va a tener que sancionar a esa persona por portar este tipo de armamento, y de alguna manera pues nos damos cuenta que los hurtos, los robos están con más frecuencia, las casas, y con eso no quiero ponerles como con miedo o en zozobra, sino de alguna manera a decir, concienticémonos también por estas preguntas de la consulta popular, porque al final pues la decisión es nuestra. Si queremos ver un cambio en nuestra sociedad, en nuestro país, pues necesitamos que nos pongamos la camiseta de ecuatorianos, a pesar de varias situaciones que atraviesa nuestro país, pues demostrar también que los buenos somos más, y que estas cosas pues pueden perdurar. Si tomamos unas decisiones correctas, veremos el cambio correcto y tendremos y dejaremos un legado para nuestros hijos, pues para que vivan también en seguridad. Es así, Karina, perdone. Por ejemplo, hoy en día me había comentado un compañero de una comunidad que incluso la delincuencia ya está llegando a las comunidades, a los barrios. Me comentaba de que ellos incluso han preparado, se están organizando para realizar rondas en la noche por comunero, y de esa manera tratar de frenar esta delincuencia que hoy en día está azotando al Ecuador.
Entonces, en ese sentido, es necesario. Usted sabe que en las comunidades, pues, muchas veces llegan personas que no tienen nada que ver en la comunidad, y entre los miembros nos conocemos, sabemos quiénes somos, dónde vivimos, pero a veces llegan personas extrañas que simplemente quieren decir que nos hemos equivocado de ruta, que no era por acá, que tenía que irme por este lado, pero no tenemos una justificación verdadera. Eso es lo que hoy en día, inclusive en algunas comunidades, han comentado los compañeros dirigentes, los miembros, y eso pues creo que hay que seguir fortaleciendo también las rondas comunitarias con la finalidad de también estar seguros nosotros, no solamente en las comunidades, sino también en la cabecera cantonal y a nivel nacional, porque esto no es que solo está pasando en Guamote, esto está pasando a nivel nacional y con más frecuencia pues en las capitales provinciales. Sí, sobre todo eso, entonces, a darnos la mano entre todos, tranquilos. Es hora de ponernos a decidir con conciencia, con criterio, si queremos ver ese cambio también. Y sobre todo, un saludo inmenso a todas nuestras comunidades aquí en la localidad de Guamote. Estamos socializando un poco cuáles son esas preguntas de la consulta popular y el referéndum con nuestro invitado especial, el abogado Luis Mario Naula, analizando un poco a nuestro criterio personal cuál sería el impacto de estas interrogantes, por qué se los ha realizado en esta consulta popular, o por qué hubo otra alternativa o no. Bueno, eso lo estamos debatiendo un poco. Pero basado en ese tema también nos vamos con la pregunta número 10. Nos queda una y estaríamos cerrando un poco la socialización de las preguntas del referéndum y la consulta popular. Y la pregunta 10 nos dice así: ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Esto es una de las preguntas bastante importantes e interesantes, debido a que prácticamente, como decíamos en las preguntas anteriores, haciendo una correlación, los delincuentes, específicamente digo yo, los narcotraficantes, tienen armamentos más sofisticados que la Policía Nacional, que los militares a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, lo que nos está preguntando aquí es si, por ejemplo, le encontramos aquí este tipo de armamentos y que estén obviamente en buenas condiciones todavía para usarlos, pues sean trasladados inmediatamente para entregar a la policía, a los militares, con la finalidad de que nos resguarde, ¿no? Nos resguarde a nosotros y al territorio nacional. En ese sentido, pienso yo, desde mi criterio personal, que sería prudente, ¿no? Algún material, instrumento, en este caso, que esté todavía para usarlo en buenas condiciones, se podría utilizar para resguardar, obviamente siempre viendo el fin de cada institución, en este caso de la policía y los militares, las Fuerzas Armadas. Esto es lo que nos va a conllevar a que tampoco nosotros vayamos a utilizar ese tipo de instrumento, armamento, de una forma no adecuada. Entonces, también siempre siguiendo alternativas, reglas prudentes que nos permita proteger especialmente a nosotros como ecuatorianos. Y un poco también el panorama que siempre nos hemos realizado, quizá la comunidad, la población, es a dónde va toda ese armamento que por supuesto ha estado, digamos, en las penitenciarías, los informes en medios de comunicación que salen, esta cantidad de utensilios encontrados en cada una de las habitaciones de las personas privadas de libertad. Entonces, siempre la población se pregunta, ¿a dónde va eso? Los quemamos, ¿a dónde va eso? O sea, porque al final necesitamos saber también cómo estamos actuando. Queremos transparencia, pues tal vez aquí haya una opción de decir, bueno, vamos a garantizar que la policía, las Fuerzas Armadas, los militares pueden adquirir este instrumento, pero obviamente para la defensa de la comunidad, que seríamos nosotros. Entonces, basado en ese contexto, repetimos, estamos analizando las preguntas, ustedes analizarán ya y por supuesto sufragarán este 21 de abril del 2024. Basado en ese tema también, y un poco
creo que las preguntas de la consulta popular están siempre relacionadas con este tema de seguridad, que por supuesto Ecuador ha estado también en la mira de algunos países a nivel latinoamericano por todo lo que acontece, pero de alguna manera también determinar que tal vez con esta consulta popular pues se pueda amedrentar un poco, bajar los humos como lo determinamos para dar la tranquilidad a la comunidad, que es lo que se anhela. Basado en ese tema, pues nos vamos con la última interrogante de la consulta popular número 11, que nos dice de esta manera: ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme al anexo de la pregunta? Sí, bueno, esto ya habíamos también conversado un poco. Es bastante interesante, ¿no? Yo siempre voy a hacer esta referencia con el narcotráfico, con la corrupción prácticamente. Usted sabe que hoy en día a nivel nacional estamos teniendo varios temas. La Fiscalía ha determinado, por ejemplo, el tema metástasis. Caso Purga. Caso Purga. Lamentablemente hay mucha corrupción desde las autoridades, desde personas naturales, o sea, todo una trama de corrupción, una cadena de personas que uno ni se imagina que podrían estar ahí. Lamentablemente hoy con la investigación que ha implementado la Fiscalía a nivel nacional, pues está determinando, y nosotros no nos quedamos atrás. Estamos a unos cuantas horas de la ciudad de Riobamba, y prácticamente ahí también hemos encontrado varios tipos de personas que han estado vinculados a estas cuestiones. En ese sentido, pues usted sabe de que muchos de estas personas delictivas pues tienen propiedades, tienen bienes, carros de último modelo, tienen haciendas, bueno, infinidades de bienes, pero lamentablemente muchas veces no pueden justificar su propiedad. Por ejemplo, si esta es mi propiedad, digo, aquí está mi propiedad, está a mi nombre, la escritura y todo, y yo me compré, tal vez usted sabe que hoy en día inclusive en la notaría nos hace firmar una licitud de fondos, de dónde proviene el dinero, cómo viene, si viene de un préstamo, o vendiendo tal vez algún tipo de animal, o vendiendo otro predio, etcétera. Entonces, con esa declaración creo que se justifica de cómo yo he adquirido esta propiedad. Pero como decíamos, en muchos de los casos, las personas, en este caso los que están al alto mando del narcotráfico, de la corrupción netamente, pues tienen los bienes, pero no tienen su título de propiedad. Entonces yo en esta parte sí, enfáticamente digo, estaría muy de acuerdo que el Estado tome estos bienes, tomen estas propiedades, y que posiblemente nos va a permitir realizar ciertos proyectos, ¿no? Dígase un ejemplo, aquí en Guamote encontramos una casa o una hacienda, se me ocurre, que no se puede justificar la propiedad de una persona. El Estado viene, se hace dueño, y prácticamente nos serviría a nosotros que quizás el Estado a nivel nacional, el gobierno central, nos otorgue a los guamoteños para realizar proyectos. Si fuera una hacienda, proyectos de producción, proyectos agrícolas, ganaderos, etcétera, etcétera. Entonces, a través de eso pienso que sí sería necesario de que el Estado, se apropie de estos bienes, y que estos vayan a permitir y sean de beneficio sobre todo para la sociedad en general. Entonces, un poco, tal vez nuestra tarea nos queda como analizar el anexo de la última interrogante, porque al final, bueno, si el Estado se vuelve el titular, pero si no hay, digamos, este ejemplo que usted nos había puesto, pues dejarnos a la comunidad para levantar proyectos, pues obviamente no habría sentido. Lógico. Y la tarea está igual para nosotros, para analizar estos anexos, ¿no? Porque independientemente de las preguntas que tenemos aquí, siempre están los anexos, y necesitamos también socializar eso, que ustedes conozcan, porque como siempre decimos, aquí está la mesa, pero debajo de la mesa no debe haber nada para que exista transparencia.
Entonces, basado en ese contexto, estimado abogado Luis Mario, Dios le pague por venir a las instalaciones de La Voz de Guamote, un poco para socializar el tema y cómo se está realizando la estructura, digamos, de las interrogantes de la consulta popular y el referéndum, que por supuesto ustedes lo van a realizar, lo vamos a realizar todos este 21 de abril. Un poco también quizá para finalizar, estimado Mario, si nos puede ayudar también en quichua, porque en realidad decimos, esta parte también es fundamental. Sabemos nuestra cosmovisión indígena, que fuera de cámaras lo decíamos un poco, pues siempre visualizamos y nos orientamos también por nuestros líderes, pero también quisiéramos que ese criterio también venga de ustedes, porque todos tenemos voz, todos tenemos criterio y por supuesto, si lo hacemos juntos, veremos ese cambio que queremos ver en nuestro Ecuador. Así es, muchas gracias. Por acotar a la última parte que hablábamos, pienso yo que debería también el gobierno tener una idea clara, un horizonte específico, como decíamos, en qué sentido voy a utilizar también estos bienes. En otro sentido, si acá en Guamote se encontrara una propiedad, lo que sea, se podría destinar, un ejemplo, para la construcción de un hospital, para hacer un estadio, bueno, obras sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bastante importante que nosotros debemos analizar el contexto nacional. Con esto no queremos decir que ustedes tienen que votar por el sí, ustedes tienen que votar por el no. No, o sea, creo que nosotros acá hemos dado nuestro criterio personal, un criterio basado específicamente desde el ámbito jurídico, un poquito analizando, viendo cómo puede ser, cuál es la mejor opción. Mucha gente, muchos líderes dicen, a ver, vamos por el sí, todos por el sí, pero no damos a conocer, o sea, cuáles son las ventajas y desventajas. Como acá hemos hecho un pequeño análisis, criterio personal suyo, el mío, quizás en ese sentido, pues más bien invitar a la población a través de estos conversatorios. Es importante conocer, saber y ver de qué manera, de qué forma podemos nosotros también como guamoteños, como ecuatorianos, aportar a la sociedad. Porque es verdad que no solamente depende del gobierno, de las autoridades, sino también nosotros como sociedad tenemos que poner la mano. Y desde ese sentido, pues ver un Ecuador más próspero y más equitativo, más justo, más equilibrado, que nos permita tener el tan anhelado summa causa, que no es nada más que gozar en armonía, vivir en un ambiente sano, no sin violencias. Entonces ese tipo de cosas es lo que queremos alcanzar, pero tenemos que luchar, tenemos que seguir un camino largo para llegar a ese objetivo. En ese sentido, más bien igual agradecer a usted y por lo mismo, permítame igual, como habla quichua, habla, digamos, de los dos idiomas en este mi querido cantón, donde nos escuchan, donde hemos sido igual compañeros, vecinos, amigos, con todos y cada uno de ustedes, Tukuy Kunata Nishpa, Puntaqa allichishi, taytamito bendiciachu, tukuypi kay ñukanchik ankiurapi uyaq taytakuna mamakuna, chaykipaqa kay horas ñukanchik shuk comentario nishun, shuk criterio takushkanchik, ñukanchik mama llaqta votación kuna ninchik chaykuna shamukushkamanta, chaymanta nipanchik wawqi panikuna, kikinkuna achka yuyayta hapishpa, analizashpa punta pachapika yuyarishpa rinakanchik shitanama. Mana uyashpa quizás shuk dirigente o kashuk dirigente tukuykunami aripi shitanakanchik, tukuykunami manapi shitanakanchik nishpa, sino más bien ñukanchik lata conciencia churashpa, analizashpa, ñukanchikpish como ecuatorianos, como guamoteños, obligación tacharinchik ñukanchik mama llaqta ñawpawman katichu. Chaymanta más bien kunanka invitashpanchik de que kikinkunaqa mejor rikushpa, mejor opción ta rikushpa, ñukanchik quizás shuk utilla criterio takushkanchik, chay hawapi kikinkuna rikunkichik imatami shuk decisión personal ta hapinchik. Ama ñawpa kunalaya kashunchik, tukuymi ari nishun, tukuymi mana nishun, sino ñukanchik criterio personal, conciencia propia ta rikushpa, yuyarishpa ñukanchik futuro, ñukanchik wawakunapak rikushpami ñukanchik yanapayta karanakanchik. Kunanllatak rikunchik a nivel nacional e internacional ñukanchik mama llaqta tukuy paykunapak ñawiykunapi kanchik kay problema kunamanta shinamanta
más bien achikata paginishpa, tukuy kikinkunata, especialmente que hay espacio kunata kushkamanta, allí kan ñukanchik criterio kunapish, como runa kunapish siquiera kushpa, katingapnishpa paginini. Achkatami yupaychanchik, mashimario, ñukanchik shunkumanta pagininchik, porque cierto mikan tukikunami yuyarishpa katina kanchik. Ari shitashun, mana shitashun, imanishpa dikayta ñukanchik kutichinchik kay tapuykunamanta yuyarishpa shitana kanchik. Sinchi ninchik, ñawpaka llutituta aylsash, sinchi shayarish, tukuy shunkuwan llankakpipish, ñukanchik ayllu llaqtakuna pues ñawpaqman llukshinqa, ñukanchik Guamotekitipish ñawpaqman llukshinqa ashtawanpish ñukanchik mama Ecuadormanta. De cierta manera, estimado abogado Luis Mario Naula, Dios le pague por acompañarnos, por estar con nosotros, por compartir un poco los criterios y sobre todo socializar de qué tratan estas 11 preguntas del referéndum y la consulta popular. Nosotros nos quedamos con algunas tareas pendientes, esperamos continuar socializando, por supuesto, las 11 preguntas para que todos ustedes conozcan de lo que se trata, cuáles son los beneficios, las ventajas, ustedes lo sabrán, pero de alguna manera queremos socializarles cuáles son estas 11 preguntas, porque lo podemos decir, con tantos ajetreos de la vida diaria, pues a veces nos olvidamos. Ya ha pasado el carnaval, la Semana Santa, como guamoteños pues siempre hemos esperado el carnaval, pasa todos estos acontecimientos, se viene otra elección, el referéndum y la consulta popular, y tenemos que estar listos y preparados. Así es que les agradecemos a todos ustedes por estar en compañía de La Voz de Guamote. Pueden descargarse en nuestra aplicación, estar en contacto con nosotros las 24 horas, pero también queremos decirles que sus negocios pueden estar aquí en La Voz de Guamote a través de estas transmisiones y también a través de nuestra radio. Estimado Mario, Dios le pague, que Dios le bendiga, gracias por su tiempito y nada, nos encontramos en una próxima ocasión. Dios le pague a usted, a toda la producción de Radio La Voz de Guamote, un agradecimiento a quienes nos han sintonizado, esperando de que estos comentarios hayan sido de su agrado. Tampoco vuelvo y repito, pues no es un sí o un no, sino más bien hemos dado nuestro pensamiento. De esa manera, pues agradecer infinitamente a ustedes y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, mi nombre es Karina Marcatoma y en conjunto con nuestro equipo de trabajo, don Fausto Cabezas y Chloe Cortés, quien hacen los controles, esta transmisión ha llegado a ustedes. Nos despedimos y hasta aquí, nos vemos mañana en Mujeres de mi Tierra y en todas las producciones que tiene La Voz de Guamote. Hasta la próxima. ¿Ya visitaste Tupu Café? Tupu Café está ubicado en las calles 10 de Agosto y Chile, en el Cantón Guamote, al lado derecho de la iglesia La Matriz, en la puerta de la parroquia. Si tienes ganas de un café o un postre, visítanos todos los días desde las 7:30 a 11:30 de la mañana y en las tardes desde las 15 horas hasta las 19 horas. Puedes encontrar cafés, infusiones de Santa Cruz, postres del convento, sándwiches de palmira y cebadas, cervezas artesanales y una variedad de artesanías realizadas por guamoteños a precios muy accesibles. Vive esta experiencia en Tupu Café. Nosotros esperamos por ti. Atención Guamote, ¿tu computadora está más lenta que nunca? Tranquilo, tenemos la solución perfecta para ti. En Doctor System nos especializamos en mantener tu computadora en óptimas condiciones, con nuestro servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para computadoras, laptops e impresoras. Así es, en Guamote ya contamos con profesionales a otro nivel. En Doctor System también puedes comprar laptops, impresoras, accesorios de todo tipo y de última generación. Además, puedes adquirir licencias de antivirus y Office. Puedes comprar cuentas de streaming de tus plataformas favoritas como Netflix, DirecTV Go, Prime Video y mucho más. Todo en un solo lugar.
Pero eso no es nada, porque en Doctor System también pensamos en tus necesidades cotidianas. Realiza pagos de servicios básicos como luz, agua, planes telefónicos y mucho más. Estamos ubicados en las calles 1 de Agosto y Manabí, frente a Almacenes León. En Doctor System, tu computadora está en buenas manos. No esperes más. Tu computadora merece lo mejor. Y en Doctor System sabemos cómo darle ese cuidado especial. Para mayor información, comunícate al 0999-002-793 con el ingeniero Jonathan Quispe. Somos la voz de Guamote. Continuamos reinventándonos. Descarga nuestra aplicación en Play Store y disfruta de nuestra buena compañía. Tendrás acceso a nuestra página web, nuestras redes sociales. Podrás estar informado, entretenido y conocerás de lo que acontece en nuestra propia localidad. No es cuento, la voz de Guamote en tus manos.